Mi nombre es Laura Paula Curso Sepúlveda y voy a realizar la actividad 3 sobre el análisis de regresión y correlación de estadística 2 para el docente Héctor Plano. Bien, entonces en primera instancia tenemos el numeral 1 donde tenemos una información que corresponde a las ventas mensuales en millones de unidades monetarias por el punto de venta de papelería campus de la UMNG en el último año. Entonces acá vemos la tabla donde vemos el número del mes, a qué mes corresponde y el valor de ventas. Y dice que a partir de la anterior información debemos de ver la dependencia de las variables, la variable independiente y la variable dependiente. En este caso la independiente es X, que sería el mes, y la dependiente es Y, que es el valor de ventas de millones de años. Bien, en el siguiente tenemos lo que corresponde a el diagrama de dispersión y con la identificación del eje de las variables, donde tenemos acá el mes y las ventas en millones de pesos. Y vemos el diagrama de dispersión con cada uno de los valores. Bien, en el siguiente tenemos lo que es la correlación, si es positiva, negativa o no existe. Para esto vemos que el valor es de 0,97, por lo tanto decimos que la correlación es positiva, dado que el coeficiente de correlación es mayor a 0. Y se deduce que las dos variables se mueven en la misma dirección, por lo tanto incrementan proporcionalmente. ¿Cómo lo podemos evidenciar en la gráfica? Bien, continuando con los puntos, tenemos en este caso lo que es la estimación y el registro de la recta de regresión, la cual podemos apreciar en la gráfica, y la interpretación de los coeficientes de regresión. Entonces, en este caso hacemos uso de lo que es la ecuación de la recta lineal, donde tenemos que y es igual a mx más b, y se infiere que la pendiente es positiva, indica que las medidas aumentan. Los meses aumentan las ventas de millones de pesos, y B, que es el valor fijo que se aumenta para determinar el valor que toma X, ya que es la variable que depende del X. En conclusión, la relación de estas variables es directa. Para el valor, o sea, se usa la pendiente y el valor de X para hallar Y. Bien, en el siguiente punto tenemos el pronóstico del siguiente periodo, en donde nos dice que la variable dependiente de Y qué valor toma cuando la independiente de X es igual al promedio. Entonces lo que hacemos es hallar el promedio de la variable X, que nos da 6.5, reemplazar en la ecuación y nos daría que Y sería igual a 39,17. Por lo tanto, para el pronóstico del siguiente periodo, que sería el 13, tendríamos un valor de 39,17 millones de pesos en las ventas. Bien, por último nos dice que la proyección confiable mediante el coeficiente de correlación. Entonces se relaciona la proyección del número 13, se infiere que la pendiente sigue siendo positiva, aunque el punto del pronóstico disminuye respecto al último periodo. Pero dado el coeficiente de resolución, se deduce que es positivo y por lo tanto las variables se dirigen a la misma dirección. En cuanto al coeficiente de determinación, vemos que el de regresión es de un 76.56%, por lo tanto se infiere que hay poca confiabilidad o que está por debajo del 90, pero hay significancia al presentar un porcentaje por encima del 70. Bien, para el segundo punto tenemos el análisis de una lectura, en donde tenemos en primer lugar el modelo de regresión simple lineal, en donde se considera la ecuación estimada y el método de los mínimos cuadrados. A continuación vemos una gráfica donde vemos los tipos de relación que pueden tener dos variables con sus respectivos ejemplos. Y por este lado vemos cómo se desglosa esta información del modelo de regresión simple lineal, en donde tenemos una ecuación de la recta, donde se evidencia una variable dependiente y una variable independiente. Y tenemos una ecuación de la recta de y igual a más bx. En cuanto al modelo de regresión lineal, tenemos que cuenta con la relación de dos variables y considera el error. En cuanto a la ecuación estimada de la regresión, vemos que se basa en la ecuación de la recta con una regresión estimada. Y en el método de los mínimos cuadrados vemos que es un procedimiento para determinar y encontrar la ecuación de la regresión. Para las ecuaciones normales vemos que se forma un sistema de ecuaciones para la solución de A y de B, que son los coeficientes. Bien, continuando con esta, vemos en el análisis de regresión que tenemos el coeficiente de determinación, donde es una medida en la bondad de un ajuste para la ecuación de la regresión. Tenemos el coeficiente de correlación, donde es una segunda medida que se usa para descubrir la relación entre dos variables. Tenemos la hipótesis del modelo, la cual nos muestra una relación entre las variables y se considera el error.
En la prueba de significancia, tenemos que es una ecuación de regresión lineal que muestra el valor medio esperado de y en función de x. Para el estimado, bueno, en la prueba T vemos que son valores de relación lineal donde b es diferente de 0. En la estimación de la varianza vemos que es el error al cuadrado, da el mismo resultado que la varianza. Y en la prueba F vemos que la distribución F de la probabilidad se usa para probar si la regresión es significativa o no. En cuanto al uso de la ecuación de regresión para estimar y predecir, vemos que se hace la estimación de intervalo, en donde es importante determinar si es un intervalo de confianza, el cual es un estimado del valor medio de y para determinado valor de x, o si es un estimado de predicción, en donde el estimado del intervalo del valor individual de y corresponde a un x determinado. Bien. Continuando con el tema, vemos que se plantea la solución de problemas de regresión con Excel, en donde se evidencia una automatización de cómo calcular por medio de Excel las regresiones y hacer uso de las gráficas de dispersión. En cuanto al análisis de residuales, vemos que un residual es la diferencia entre el valor observado de la variable independiente y el valor estimado de la variable y', y tiene ciertas características como las gráficas de residuales en función de x, donde la variable independiente va en el eje horizontal y los valores de los residuales están en el eje vertical. En la gráfica de residuales estandarizados vemos que la variable aleatoria significativa se le resta su media y se procede a dividir por el resultado de la desviación estándar. Para el tema de la desviación estándar, vemos que se depende del error estándar estimado y del valor de la variable independiente. En cuanto a la gráfica de la probabilidad normal, vemos que es un análisis de regresión lineal en Excel parametrizado por la gráfica. En la detección de valores atípicos, vemos que un valor atípico es un registro mayor o menor de lo esperado que se detecta por tener residuo. Y la detección de observaciones influyentes, una observación con gran influencia sobre los resultados obtenidos, donde se ve un impacto notable sobre los coeficientes de la regresión ajustados al modelo de dirección. Y este sería todo el tema. Muchas gracias.